Corea-Japón 2002. O sea, recién, y ya teníamos jugadores. Solano estaba jugando de lateral por izquierda y Soto por derecha. O sea, Solano se le había encontrado una nueva posición e hizo un gol de tiro libre por el lado izquierdo, un gol de jugada por el lado izquierdo. ¿Qué ponen acá? De manera inconcebible se regaló un triunfo por la necedad y cobardía del técnico. ¿Ustedes creen que esa calificación está bien? ¿Llamarle cobarde al técnico porque simplemente quedamos eliminados? O sea, ese es un análisis que a ustedes les puede hacer sentir orgullosos de cómo se califica en nuestro país, periodísticamente hablando, lo que ocurre. Y dice, otra vez la argolla apadrinada por la Federación Peruana de Fútbol trunca las aspiraciones de un equipo que estaba para más. O sea, nunca hemos estado contentos con nada. Siempre la prensa, con este tipo de comentarios, que no son periodísticos para mí, porque no se refieren a una verdad, porque están insultando, agraviando a las personas, le están llamando cobardes simplemente porque perdió un partido. Y perdieron por penales, ¿no? Y le ponen más abajo, el renacimiento de las cenizas del seleccionado azteca se vio facilitado por los errores de los charros, Soto y Reynoso en la tanda de los penales. O sea, ellos fallaron los penales, pero como jugaban en México, ya les pusieron que eran charros. O sea, como que ellos, ¿no?, habían favorecido a México, porque jugaban en el fútbol mexicano. En esa época, José Soto y Juan Reynoso eran figuras en el fútbol mexicano. Entonces, esto no se ajusta a la realidad. No eran ni charros, ni tampoco ellos fallaron a propósito. ¿O alguien cree que fallaron a propósito? Siempre se meten los congresistas, ¿no? Siempre. O sea, pasa algo, los congresistas aparecen ahí en la foto para, ¿no? Que se vaya, Oblitas. Pero lo ponen así grandote, ¿no? En titulares. Bueno, César Larrabiur. ¿Dónde está César Larrabiur ahora? Nadie sabe. El siguiente, por favor. ¿Hasta cuándo, ciegos? O sea, después de haber casi clasificado en la eliminatoria pasada, con un entrenador que era asistente, o mejor dicho, con un entrenador que fue asistente de Popovich y que creció para casi llevarnos a una clasificación, lo que correspondía era seguir el proceso. No interrumpirlo, seguir el proceso. Aparecían nuevas figuras, aparecían nuevos jugadores. O sea, el camino estaba bien. Pero con esto, y esto es poco, porque hay varios recortes periodísticos que no alcancé a... Por la memoria, a veces no sé dónde están, ya. ¿Hasta cuándo, ciegos? Perú quedó fuera de la Copa América por la mala gestión de Juan Carlos Oblitas, que como técnico al frente de la selección nacional volvió a demostrar ser un perdedor. ¿Y qué técnico es ganador? Después ustedes recuerdan que vino Maturana, nunca le sacaron un titular de estos. Perdimos, se fue Maturana, incluso renunció. Después vino Autori, y Autori se dio el lujo de dejar de hablar con la prensa más de 4 meses. Y cuando fue nuestra Copa América acá en el Perú, tampoco hablaba con la prensa. Sí hablaba con la prensa internacional, pero con la prensa peruana no hablaba. Nos hizo un desaire en nuestra propia Copa América. Y acá la Federación Peruana de Fútbol, que son los jefes del entrenador, debían haberle dicho, oiga señor, usted hable. No. Y él incluso fue multado por la Conmebol por no declarar en conferencia de prensa cuando correspondía. Autori. Pero Autori, cuando ya pasó la Copa América, que sabía que no iba a hacer buen papel Perú, quedamos eliminados en primera ronda, después venía el partido con Argentina y Lima, dijo, no, acá nos ganan, mejor no hablo. Jugamos en Bolivia, no, ahí también nos van a ganar, no hablo. No habló, fuimos a Paraguay, Asunción, no habló con nadie. Pensó que íbamos a perder también y empatamos y casi ganamos ese partido, debimos haberlo ganado. Recuerdo una corrida de Santiago Acacite, que alguien que ve videos se acordará, se fue por derecha y sacó el centro y no llegó ni Jefferson Farfán ni Paolo Guerrero, los dos se tiraron y no la metieron, se le pasó la pelota. Era el segundo y ganábamos el partido. Venía el partido con Chile acá en Lima y ahí sí, Autori dijo, ahora sí hablo, pues, porque a los chilenos sí les ganamos en Lima. Y convocó a los jefes de prensa, en donde yo me incluyo, como Planeta Deporte. Por si acaso, casi 12 años cumplimos cuando salimos. Casi 12 años, en octubre del año pasado salimos. Y
y él convocó solamente a los jefes de programas o de medios. ¿Para qué? Para hacer una tregua y para pedir que ya pues él iba a hablar como si fuera, no sé, un favor el que nos estaba haciendo. Y después vino la conferencia y yo recuerdo muy claramente que le pedí al señor Autori que le pidiera disculpas al pueblo peruano por habernos desairado en nuestra propia Copa América y no haber hablado con el pueblo, porque nosotros solamente somos comunicadores sociales. Comunicamos a ustedes. O sea, a través de la prensa ustedes se enteran. Cuando él se negó a hablar, se negó a hablarle al país, al pueblo, no a nosotros. No se declaró en bronca con nosotros, sino contra todos ustedes. Pero él muy soberbio dijo que no tendría por qué disculpar. O sea, al final me levanté y me fui. Y le dije que no, y me pedía que me quedara, le dije que no podía quedarme porque él tenía que haberse disculpado, por lo menos por eso, ¿no? Por no declarar tanto tiempo. Y me acuerdo que le dije, lo cortés no quita lo valiente. Y yo sé por qué se lo digo, ¿no? Pero no entendió el mensaje, porque yo soy Mauricio Cortés y lo decía por mí, ¿no? O sea, por mi apellido, pero no lo entendió. Y ahí quedó. Este es otro titular, ¿no? Otro más adelante. Con el ciego no somos nada. O sea, ya viene el agravio, ¿no? El ciego. Selección volvió a defraudar a todo el país al caer 4-2 por penales ante México y otra vez nos eliminaron. Reynoso y Pepe Soto fallaron por la definición. Y Oblitas llora misma tía. No. O sea, eso. Había otro titular en primera plana donde salió Juan Carlos Oblitas vestido de terrorista, con Nicolás Delfino al lado, los dos detrás de las rejas. O sea, prácticamente le dijeron a los dos que eran unos terroristas. Eso hizo que Juan Carlos Oblitas no soportara más y renunciara al cargo. Mañana llegan con rabo entre las piernas. O sea que resulta que, por eso es que los jugadores cuando salen a la cancha, salen temblando, no rinden, o sea, no tenemos un buen rendimiento, porque lo primero que hacemos cuando no hay un resultado que queremos que nos favorezca, les ponemos eso, ¿no? O sea, salen con rabo entre las piernas, como si ellos hubieran querido que se dé este resultado. O sea, como si fuera a propósito. Hay que maltratarlos para que, digamos, para ser buenos periodistas. Fuera por perdedor. El peor jugador de la selección peruana en la Copa América fue Juan Carlos Oblitas. ¿Ustedes han recordado alguna vez un titular así para Autori? ¿O para Maturana? ¿O para Marcarián? Siempre se dice que no hay peor enemigo de un peruano que otro peruano. Porque Oblitas es peruano. Pero a los extranjeros no le decimos nada de eso. Pero el peruano sí. ¿No? Y a Oblitas, porque como es blanquito, bien paradito, o sea, hay que, ¿no? Aparece también ese estigma, esas cosas que nosotros debemos erradicar y borrar, que es no sé, la envidia. No debe ser. Ciego, vete a tu casa. ¿No? Y ponen acá, Pito Hidalgo sacó cara por cholos. O sea, claro, él fue árbitro de esa copa, con Yupanqui, que fue juez asistente. Más o menos estuvo ahí, ¿no? No arbitró la final, no llegó ni siquiera a cuarto de final, pero más o menos la hizo. Pito Hidalgo sacó cara por cholos. O sea, siempre buscamos algo que nos haga sentir que somos buenos. O sea, nosotros los cholos somos buenos, pues. O sea, no es posible que Oblitas nos haga esto. Fuera a tu casa, ciego. Bueno, eso responde un poco a lo que tú decías. Es cierto que se interrumpió un proceso y que nunca más lo hemos tenido. ¿Qué sería lo recomendable? Tener un proceso a largo plazo. Trabajar desde menores, o sea, las bases. Hacer toda una sola política futbolística, o sea, un sistema
bajo una unidad técnica para todas las elecciones. Hay muchas cosas por hacer, pero no las hacemos. Lo único que hacemos es criticar y preguntarnos, ¿y hasta cuándo va a estar este? Y conseguiremos, no, estos son unos malos tales por aquí y por allá. O sea, las calificaciones son gratis, pero no nos ponemos en el pellejo de la gente. En esa época, y no es el caso de Juan Carlos Solitas, a muchos jugadores se han maltratado también. Y sus familias, sus hijos, su esposa, sus padres, se ven también mancillados por simplemente dedicarse a jugar al fútbol y tratar de servir a su selección, pero así, si no da para más, o sea, si no consiguen resultados, están expuestos al maltrato. Mucho tiempo con equipos con limitaciones económicas y de infraestructura. El grave problema del Perú siempre ha sido el poco dinero, ¿no? Acabamos de ver el caso de la delegación peruana que ha ido a los Juegos Olímpicos. 17 representantes peruanos en Juegos Olímpicos, con un presupuesto de 7 millones de dólares, ¿no?, para su preparación y todo lo demás, mientras que Ecuador, que está aquí cerquita, invirtió 100 millones de dólares, y por eso los ecuatorianos han tenido varias medallas. Colombia, 160 millones de dólares. Cuba, que no tiene dinero, pues realmente es un país que está así, prácticamente aislado, ¿no? 94 millones de dólares. Venezuela, 250 millones de dólares. El presupuesto anual para el deporte en Venezuela es de 1.000 millones de dólares. Entonces vivimos en una pobreza extrema, tremenda, y eso nos da los resultados que tenemos. Ahora se habla que tenemos una bonanza. Adelante. El dinero para el fútbol. El fútbol se autogenera. Sí, una de las cosas que tiene esta Federación Peruana de Fútbol que tanto se critica es la gran habilidad que ha tenido desde la época de Delfino para hacer su propia videna de fútbol, para tener 7, 8 videnas a nivel nacional, para conseguir auspiciadores, para no depender un centavo del Estado. Por eso que a veces la gente no conoce lo que dicen. No, que se roban la plata. ¿Cuál plata? Si el Estado no les da ni un centavo. El fútbol es prácticamente una empresa privada al lado de lo que es el Estado. Ellos no reciben un solo centavo del erario nacional. Se autogenera. Tiene sus auspiciadores, vende los derechos de televisión. Entonces el fútbol por eso es que tiene el dinero para hacer todas las cosas que hace. El Instituto Peruano del Deporte, que recibe, según tengo entendido, 120 millones de soles anuales, tiene que ingeniárselas para repartir, dentro de todos los gastos que tiene, algo a las federaciones. Y por eso es que nuestra pobreza... Antes hemos sido campeones sudamericanos de básquetbol masculino. ¿Alguien puede creer eso? Hemos sido campeones sudamericanos de básquetbol femenino. En el voleibol femenino nadie nos ganaba acá en Sudamérica. Brasil la teníamos de hijas a la brasilera. Hemos tenido grandes atletas, campeones panamericanos, sudamericanos de 100 metros planos, 100 metros con vallas, 200 metros con vallas. Hemos tenido campeones sudamericanos en salto alto. Ahí están los abugatás. Podemos recordar a Fernando Acevedo, podemos recordar a Carmela Bolívar, podemos recordar a campeones sudamericanos clasificados a las Olimpiadas como Johnny Bello. Natación. Hemos tenido grandes cosas antes, pero en la medida que haya menos aporte al deporte, vamos a tener menos resultados y la gente, o sea, que ustedes, los jóvenes, que son los que tienen que dedicarse a enriquecer nuestro deporte, cada vez se van a sentir menos interesados por el deporte. Si no hay apoyo, si no hay cómo desarrollarse, es muy importante, muy importante. En el año, yo viví en Ecuador del 79 al 82, en Ecuador. Cuando yo regresé acá, porque estuve trabajando allá también en el periodismo deportivo, pero hice otras cosas, o sea, no siempre he hecho periodismo deportivo. Lo primero que dije es que acá se tenían que convertir los equipos de fútbol en equipos empresariales. Porque en el Ecuador ya se había dado una transformación en donde se privilegiaba el espectáculo. O sea, que se maneje como una empresa. La gente dice que no tiene plata para ir al fútbol, mentira. Porque viene Lady Gaga y todo el mundo hace un esfuerzo para ir a verla, ¿no? La entrada más barata cuesta, creo que 155 soles. No te cuesta ni una entrada al estadio, la más cara 155 soles. Pero si tú tienes un
Si tú tienes un fútbol donde, por ejemplo, Alianza Lima pues contrata, no sé, a Neymar o pongamos a jugadores un poco más bajos, ¿no? De un nivel más bajo, pero que son estrellas, o sea que te genera un buen espectáculo, vamos a hacer un esfuerzo para ir a ver ese partido. Antes teníamos mejor fútbol, había espectáculo. O sea, daba gusto ver el fútbol local, pero te estoy hablando de la época, pues, de hace más de 30 años, donde tú ibas al estadio y veías jugar a un nivel altísimo, pues, a la U, a la Alianza, al Boys, al Cristal. Había un gran nivel competitivo. Estaba Cueto, Velázquez, Cubillas, Sotil. Entonces, eso era espectáculo, atraía. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué jugador así como para decir, ¡puf! Ese es un monstruo, ese que bien juega? No hay. El fútbol tiene que convertirse, además, ¿cómo no va a ser empresa si estás viendo que ahorita no pueden los que son los dirigentes manejar el fútbol? Y ha tenido que intervenir Indecopi, por fin se dio una ley para que intervengan Indecopi a los equipos, y Alianza Lima, Universitario, Cienciano, Boys y posiblemente Cobresol van a tener que reestructurarse. Hay una administración temporal y tiene que dejar a esta institución convertida en una empresa, y si se puede salvar, se salva, si no, no. O sea, la función de Indecopi es eso, ¿no? De evitar la quiebra total de la institución. Entonces, no hay capacidad dirigencial, por eso lo pusimos hace un momento, o lo vamos a tener más adelante, creo, ¿no? Esto forma parte de las carencias que tenemos. Clubes de fútbol sin sede propia y desarrollo institucional. Tienen que convertirse en empresas, tiene que haber un respaldo social, económico detrás de ellos para que podamos tener verdaderas instituciones futbolísticas, deportivas. Deficiente trabajo de bases. Se trabaja muy mal con los menores, muy mal. Y lo que dice ahí abajo, ¿no? Se requiere la transformación de equipos a sociedades anónimas para que tengan una visión empresarial. Bueno, lo mismo casi, ¿no? ¿Alguna otra inquietud por ahí? Poca infraestructura, no hay cancha de fútbol. Antes era el fulbito, ahora ya es también el fútbol gras sintético de 6 o 7. Siempre antes con el fulbito tenías que meter el gol una vez que entrara Salaria, si no, no. Entonces, siempre hemos sido fulbiteros, pues, ¿no? Toque, 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 y a la hora que tienes que pegarle al arco, no, tenemos que entrar con la pelota hasta el arco, pues igualito que en el fulbito. Nadie le pega de media distancia. No